eretzradio.com. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. eretzradio.com. الليلة أني بعت متختمين لخسين تبعت شيل نسوين. Gen Latino. Dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime si tú quieres. Gen israelí. אמורי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה בשעות הקטנות של הלילה Una mezcla perfecta. שאת כבר שלו. Aquí comienza Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. El que vive de las minas, el que afana, que el que cura, o está... Cambalache. Hola, buen día, Edgardo, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás vos, Daniel? Bien, muy bien, muy bien. Hoy es el último programa de la semana. En una semana corta porque... Bueno, por las fiestas, viene Simchat Torah. Y que en Israel es feriado, hay que aclarar. Obviamente. Que transmitimos desde Rishon LeZion en Israel. Exactamente. Es importante decir cuando retornamos, el Yom Rishon número 15, es decir, el día 15 de octubre. Retornamos, como siempre, de 7 a 8 y sus repeticiones. Ahora sí, si querés, le damos al tema de directo. Vamos. El tema del día de hoy es ¿quién le puede hacer sombra a Bibi dentro del Likud? Mira, Daniel, Netanyahu parece que tiene a toda la derecha y a su partido Likud dentro del bolsillo. Pero aún así, hay varios aspirantes a sucederle. Amén de los casos de corrupción que le tienen como sospechoso y que a muchos hacen pensar que no sería el candidato del Likud para las próximas elecciones. La guerra de sucesión en el Likud se presenta hoy un poco como sordina, pero está presente. Cada tantos meses se habla un poco más, cada tanto menos. Bibi es un maestro también en cómo maneja los tiempos y cuando ve la competencia interna se las arregla para que el tema baje, pero el tema sigue estando presente. Muy buen político. Y hoy podríamos decir que el principal competidor que tiene es Israel Katz, que es el ministro de Transporte, con aspiraciones a sucederle dentro del partido. Por más que hay otros, como el ex ministro del Interior Guidon Sar, que ha hecho hace poco un mitin político para más o menos presentarlo un poco... Lanzarse. Ya viene lanzado hace rato, pero relanzarse se podría decir. O el actual ministro de Información y Asuntos Estratégicos, Gilad Ardan, que le saca músculo a Netanyahu cuando puede últimamente. Antes era un muy pro-Bibi y ahora está como más crítico porque guardan las mismas aspiraciones todos estos que estamos nombrando para ocupar su lugar. ¿Cómo está la relación de Katz y Netanyahu? ¿En crisis o todo bien? Katz era un hombre de Bibi. Era el ala derecha del partido y últimamente está con una actitud mucho más moderada de la que tenía, igual que Tzahi Hanegbi y otros dentro del partido, y hasta como el propio Bibi, que hoy en día, viendo a otras personalidades del partido, parece un hombre de centro derecha, no tan de derecha como se lo veía antes. Hablando en términos del mapa político israelí, ¿no? Pero Katz, en los últimos tiempos, trata de tomar toda la distancia posible de Netanyahu para afirmarse como el candidato alternativo dentro del Likud. Por eso te decía que es el que más suena. Él se ve a sí mismo en su lugar.
las figuras del ala derecha del partido, del Likud, ¿tienen alguna posibilidad? Mira, si tomamos una figura como Yehuda Glick, por ejemplo, que es la figura más asociada con el monte del templo y la construcción del tercer templo de Jerusalén, no influye, yo creo que no tiene muchas posibilidades. Además, en temas sociales, Glick es más bien un moderado y una figura dialoguista. Es decir, a veces en ciertos temas están como radicalizados y en otros temas de repente aparecen como las figuras más dialoguistas y más moderadas del partido, incluso hacia la afuera. No lo molesta a Bibi, como lo hacía en su momento Moshe Feiglin, que sí parecía tener mayores aspiraciones de poder dentro del partido y enfrentaba a Bibi y a todos los que no fueran muy teocráticos, porque Feiglin era una figura teocrática, también con el monte del templo, por eso los traigo a colación y los comparo, como lo era él y su gente, que llegaron a meter, lo trataban de infiltrado, pero en las elecciones internas del Likud llegó a tener un 20% de los votos. Es decir, cada vez seguía creciendo más. Glick le resulta más cómodo a Netanyahu de lo que le resultaba en su momento Feiglin, que al final terminó saliendo del partido, y también le tira flores, no se mete en las pujas internas por el poder como Katz, Ardán, Sar y otros que ya se le empiezan a atragantar a Bibi, aunque antes se llamaban bien, y ahora los empezó a ralear un poco. Otros como Tzipi Jotobeli, estoy pensando en figuras más radicales del partido, que es la actual viceministra de Exteriores de Netanyahu. Netanyahu es el ministro de Exteriores. También es el primer ministro y también es ministro de Exteriores. Sí, tiene dos funciones. Son dos de los ministerios. Por lo menos la que más... Sí. O Dani Danon, que por ejemplo se lo sacó de encima mandándolo como embajador de Israel a las Naciones Unidas. A la hora de la verdad, terminan diciendo todos estos que están a la derecha de Bibi, sí Bibi. En pocas palabras, nadie, en definitiva, le hace sombra a Netanyahu. Se podría decir. Y Netanyahu, por su parte, siempre tiene presente que tiene que dejar sentado ante sus subordinados, sean quien sea, que es él quien tiene el poder dentro del partido. Y lo logra. Y que nadie ose hacerle frente, como ahora está haciendo Katz, por ejemplo, porque terminaría en las mismas márgenes partidarias, o fuera del partido, como en su momento pasó con figuras muy identificadas con el Likud, como Dan Meridor, como Moshe Kahalon, que hoy está como ministro de Economía porque se alió desde afuera con Netanyahu, y el propio Gideon Sa'ar. A pesar que este último, Gideon Sa'ar, intenta retomar tímidamente la posta de la sucesión junto con Katz, después de haber estado alejado del partido un tiempo y de la jerarquía, digamos, el primer nivel del Likud. Se casó en segundas nupcias con una bella presentadora de televisión, Geula Even, tuvieron un hijo, y él lo llevaba al jardín de infantes para que lo vean todos los paparazzis y le saquen fotos para humanizarse como la figura que se prepara para retornar al Likud, humana, y ser el sucesor de Netanyahu, que todavía está por verse. Ahora, ¿lo ves a Israel Katz yéndose del Likud para ocupar, desde, digamos, fuera del Likud, el lugar de Netanyahu? No lo veo como a Meridor, que se fue en un tiempo, a Kahalon, a Víctor Lieberman mismo. Yo creo que Katz va más por la línea de jugar la batalla de pelearle la sucesión a Netanyahu desde adentro. A Israel Katz, por el momento, no lo veo como pasó con Lieberman. Me gustaría traerlo a Lieberman más a colación que al resto, porque todavía está adentro. Y Lieberman va y viene, y Bibi no pierde ninguna ocasión para pegarle por abajo a Katz y bajarle las ínfulas de poder que puedan anidar en su mente, como lo hizo con Lieberman, con la diferencia que Lieberman sí se fue. Y después desde afuera parece que viene de adentro, en una elección va junto con el Likud, en la otra va por afuera con su partido que se llama Israel Beiteinu, y no lo veo a Katz en esa... A Katz lo veo dentro del Likud todo el tiempo. Claro, pero justamente vos lo dijiste recién. Lieberman sí se fue y compite con Netanyahu desde afuera. El caso de Lieberman, Daniel, es especial porque efectivamente apunta hacia el Likud desde afuera, que puede ser el caso también de Kahalon, en cierto modo, aunque no es tan obvio
como el de Lieberman. Va y vuelve, como decía antes. Una elección con Bibi, otra por fuera, pero terminando aliado como ministro de Defensa ahora. Y a costa de Bogi Ya'alon, que mirá qué interesante, porque Bogi Ya'alon pretendía suceder también a Netanyahu desde adentro del Likud. Y termina ahora afuera y en la próxima elección ya está buscando desde dónde enfrentar a Netanyahu, pero con el mismo electorado. Con una movida, Bibi se lo sacó del medio a Bogi Ya'alon. Es decir, lo usó también a Lieberman a veces para que se vaya y a veces para que se le acerque, o desde adentro o desde afuera. Lieberman también, valga decir, que en su momento fue secretario de gobierno de Netanyahu. Entonces, esto fue lo de Bogi, que se lo sacó del medio enseguida, fue en la crisis de los submarinos que hablamos en uno de los primeros editoriales que hicimos aquí en Cambalache. Sin importar lo que significaría para el país y la imagen internacional de sacarse de encima por una cuestión de poder interno partidario al ministro de Defensa y que había sido jefe de Tzal y una figura totalmente identificada con la derecha como Bogi Ya'alon. Así fue como en Defensa terminó quedando Lieberman, que es visto por muchos fuera de Israel como una especie de elefante en un bazar. Mientras no le muevan el piso a Netanyahu, todo parece ir bien dentro del Likud. Apenas Bibi siente que alguno de los de abajo le quiere soplar en la nuca su liderazgo, reacciona dando 2 pasos hacia adelante porque tiene esa visión política y pateándolo hacia algún flanco. Y sí, es muy hábil. Y ya que hablamos de quién le puede hacer sombra, digamos, ¿hay una sombra de verdad que hace poco ha ingresado al Likud? Llegaron a mis oídos. Sí, esta sombra es por el momento una nota de color, porque aunque no me extrañaría que Bibi también empiece a tener resquemores, que empiece a verlo como un competidor interno y que lo mire con desconfianza. Se trata de un ex rapper que se llama Yoav Eliase y que el nick, el alias de él es La Sombra. Justamente el tema del día es quién le hace sombra en el Likud a Netanyahu. Bueno, apareció una sombra de verdad. Atzel. En hebreo es Atzel. Que es un ex rapper que ahora devino en político del Likud, es decir, todavía no tiene mucha figuración porque lo acaban de traer y también parece musculoso, grandote, todo tatuado, es decir, no coincide tanto con la imagen que uno tiene de la gente del Likud, y que ingresó al Likud hace poco más de un año con un ejército de 250.000 leones, así lo llama él, que le siguen fielmente desde el Facebook, festejándole cada barbuconada, porque tiene un lenguaje muy así hostil hacia la izquierda, muy macartista, lo toma como muy de color, te digo, porque hasta en los noticieros sale, tiene más prensa que todo el resto del partido junto a veces. A pesar de que la derecha gobierna en Israel hace años, según La Sombra, este personaje nuevo del Likud, la culpa de todos los males de Israel la tiene la izquierda. La Sombra piensa que el Likud no es lo suficientemente de derecha y llama a sus seguidores a incorporarse al partido y generar un cambio a partir de los próximos comicios. Por eso te lo estoy poniendo como uno de los que podría suceder a Netanyahu. Parece ciencia ficción lo que digo. Esperemos a las próximas elecciones y a ver qué ministerio ocupa La Sombra. Es decir, que ya lo vamos a ver ahí todo tatuado como ministro de cultura, quién sabe. Muy probablemente sea el heredero de Miri Reggae. Si viene Reggae. de la música. Tiene el perfil, se podría decir. La música, entre un comillas, heredero ¿no? superador de Miri Reggae, siguiendo tu línea. Ahora, ¿será acaso La Sombra de Bibi? No el ministro de Cultura, quizá el próximo ministro de Defensa, en lugar de Lieberman, si tiene muchos votos, si ese ejército de seguidores en Facebook de leones, como lo llama él, se impone en las próximas primarias del Likud. Es decir, ya no estamos hablando de Feiglin, que era un tipo teocrático, sino estamos hablando de un tipo que es un nacionalista no religioso. Claro. Ya es otro perfil totalmente, imponiéndose como una figura central dentro del Likud. Todavía es marginal, esto valga aclararlo, que estamos haciendo política ficción en este momento, Claro, pero la ficción muchas veces supera la realidad, o termina superándola. Si esperaban algo peor que Lieberman, bueno, este tipo ya está mostrando los tatuajes y amenaza desde donde se lo mire, pisando fuerte en el Likud, y entró de la mano de Oren Hassan, otro personaje muy cuestionado dentro del partido, un diputado actual de 30 años, colono, pero que viene de regentear un casino en Bulgaria.
Es decir, que también en los diarios israelíes aparece Oren Hassan con las chicas del casino que se les llevaba a los millonarios que iban a apostar, y de repente de ahí vuelve a Israel, diputado por el Likud. Y de la mano de Oren Hassan entró la sombra al Likud. Entonces, un poco sintetizando, y más allá del autor intelectual de esta movida, a pesar de la resistencia interna de figuras como Tzahi Hanegbi y Yehuda Glick, que nombramos antes, Benny Begin, que es la figura más ética, un tipo de principios que hay dentro del Likud, es decir, puedes estar o no de acuerdo con él, pero es un tipo muy íntegro. Todos ellos lo ven muy mal a un personaje como la sombra dentro del Likud. Bibi guarda silencio, nunca dijo nada, ni me gusta, ni me gusta. Todo esto de la desconfianza, lo que vemos analizando, es desde un análisis desde afuera nuestro. ¿Ok? Pero creo que tiene sospechas hacia este nuevo integrante de su trupe. Y ahora, este que vos nombraste recién, ¿y Tzahi Hanegbi? Tzahi Hanegbi hasta ahora se ha movido casi como un vocero de Bibi, como un perro fiel, y sin pelearle al liderazgo. Después le va a pasar la factura. Pero al igual que Gilad Ardan, otro que hasta ahora era totalmente fiel y ya empezó a pasar sus facturas, o Israel Katz, de quien comenzamos hablando como el principal candidato a sucederle, de todos estos nombres que estamos hablando, de la primera línea del Likud, estaba esperando que el primer ministro le devuelva todos estos favores que le prestó, nombrándole como ministro de Asuntos Exteriores, porque Bibi había dejado el ministro de Asuntos Exteriores poniéndose él también como ministro, pero como para que Bush, cuando era líder del laborismo, se una al gobierno, claro, y ponerlo como ministro de Exteriores. Bibi sigue siendo el ministro de Exteriores. Bush hasta se fue del partido, ahora está Abigaba, y como contamos en ediciones pasadas de Cambalache, como líder del laborismo, y tampoco hay ningún viso de negociación para entrar a la coalición de Netanyahu. Entonces, tampoco pasó ya 1 año, 2 años de gobierno, y Tzahi Hanegbi no recibió el Ministerio de Exteriores y tampoco un ministerio importante. Entonces, para vos, ¿quién sería hoy la figura de recambio más fuerte para Bibi obviamente dentro del Likud? Después de dicho todo lo que dijimos, sí, creo que Netanyahu no tiene recambio por el momento dentro del Likud. Pero varios que fuimos nombrando aspiran a estar ahí por si llega el momento. Hanegbi, como decíamos recién, la juega de leal. Israel Katz le enfrenta mostrándole los dientes, pero no da el paso más allá, no se le pone en firme competidor abiertamente. Los demás, con la excepción de Gilad Ardan, quizá, son por el momento de palo, al menos mirando el liderazgo del Likud hacia el futuro. Y esto vale tanto para Miri Regev, otra que debe mirar con cariño el liderazgo después de toda la agenda personal que trata de llevar a cabo desde el Ministerio de Cultura. Hace un ratito también la nombrábamos como una figura muy mediática, que se escucha mucho, que sale mucho en los diarios, muy provocadora en sus acciones, que eso también es para que se hable de ella, obviamente. Sabe lo que está haciendo. Y para Oren Hassan, otro que nombramos, que parece que aún no tiene que tomar mucha leche política dentro de Israel. Bueno, seguimos entonces con el programa, se viene con todo, y después nos reencontramos ahora dentro de un rato en Hoy Dicen los Diarios. Ana Belén, a la sombra de un león. Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en doña Manolita y al pasar por las Cibeles quiso sacarla a bailar un vals como dos enamorados y dormirse acurrucados
sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Ayer, a la hora de la cena, descubrieron que faltaba el interno 16, tal vez disfrazado de enfermero, se escapó de 100 pozuelos con su capirote de papel a su estatua preferida un anillo de pedida le mangó en el Corte Inglés. Con él en el dedo al día siguiente vi a la novia de la gente que lo vino a detener. Cayó como un pájaro del árbol cuando sus labios de mármol lo obligaron a soltar. Quedó un taxista que pasaba, mudo al ver cómo empezaba la Cibeles a llorar y chocó contra el Banco Central. Y chocó contra el Banco Central. Y chocó contra el banco. Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región. Buenos días, Javier. Buenos días, Edgardo. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, estamos aquí con el pastor Javier Montenegro, judío mesiánico de la provincia de Corrientes en Argentina, ¿es así? Así es, varón. ¿Hace cuánto que estás aquí en Israel? Hace 15 años. Ah, mucho tiempo, casi de adolescente. No tan adolescente, pero sí de bastante, ya pasaron varios años, la verdad que sí. ¿Y cómo fue que llegaste a Israel? Por un llamado de parte de Dios, estando en Guatemala, estaba en un retiro espiritual y justo se levantó ahí éramos 80 varones, justamente en el cuarto donde me tocó a mí dormir por las noches, era un pastor que tuvo una visión, y es que nosotros llamamos profeta, ¿no? Hay diferentes ministerios, y este hombre un profeta, y me dio una palabra, me dijo: Javier, dice, yo te veo una visión, te vi una visión, me dice, y te veo, me dice, en un lugar lejano, dice, te veo ministrando a hispanos de muchas naciones, dice, y hay una sola puerta que se te abre. Y así fue, la única puerta abierta que tenía era Israel. Al llegar aquí a Versión me di cuenta que había muchos hispanos, hoy día en una comunidad con hispanos, y era la verdad que un lugar lejano, no estaba desde Guatemala, vinimos para acá. ¿Y en Guatemala eran judíos mesiánicos o eran cristianos que tuvieron esa visión y se convirtieron al judaísmo mesiánico? No, éramos, digamos, no eran judíos mesiánicos, solamente una iglesia cristiana, donde yo estaba participando, y
yo fui el que recibí, digamos, esa palabra, me la dieron a mí personalmente. Y bueno, al principio no fue fácil tomar la decisión, tú sabes, decía, ¿qué voy a hacer acá en Israel? Teníamos muchas luchas, justo comenzaba la guerra, teníamos 4 hijos pequeños. Sí, bastante difícil tomar la decisión, pero bueno, no teníamos otra opción y decidimos obedecer al Señor y así llegamos en el año 2003, en marzo del 2003. ¿En qué consiste el judaísmo mesiánico? Mira, querido, nosotros creemos que Yeshua fue el Mesías, el Hijo de Dios, ¿sí? Jesús, Yeshua. Entonces, Jesús, tú sabes que practicó la fiesta, fue judío, con sus discípulos, practicaron la fiesta, las costumbres, y bueno, hay varias profecías que, digamos, que él cumplió. Nosotros creemos que él es el Mesías esperado por nuestro pueblo, y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos judíos mesiánicos hay en Israel? Aproximadamente somos unos 10.000, aproximadamente. Yo estuve en contacto cuando viví en Jerusalén, cuando estudiaba en la universidad, con judíos mesiánicos que eran judíos y que comenzaron a creer en Cristo. Vos venís del proceso al revés, vos eras cristiano y empezaste a creer en el judaísmo mesiánico, con Cristo. El tema es así, yo vengo de familia judía por parte de mamá, y yo conocí a Jesús a los 18 años. Y entonces... y empecé a, digamos, para mí me transformó mi vida, cambió mi vida. Entonces no tenía pensado venir nunca a Israel, solamente fue un llamado por parte de Dios, ¿no? Que estoy acá. Y bueno, así comenzó todo. Comenzamos en nuestra casa, al principio del primer año, invitando yo a personas en mi casa y la gente no quería asistir, no me decían no somos judíos y toda la situación. Y yo también decía, yo también soy judío. Y claro, bueno, porque sos hijo de madre, pero y hay que no lo es y cree en Cristo, ¿qué pasa? Bueno, justamente, digamos, lo que tenemos que ver así también, yo conocí a Jesús en la iglesia evangélica en Argentina. Entonces, al ser, digamos, descendiente judío, yo pude hacer aliano, pero no es en todos los casos, ¿no? Hay gente también que se convierte en una... Porque no estamos hablando así de una religión, lo que estamos hablando de una comunión con Él, y es un cambio de vida, una transformación que solamente Dios puede hacer. ¿Y cuando estabas en la iglesia evangélica, que era como una iglesia del Pastor Jiménez? No era el Pastor Jiménez, sino una iglesia de la iglesia bautista, digamos, otra congregación. Yo estaba en Corrientes, ahí fue cuando conocí al Señor, entonces ya hace más de 30 años de esto. Y te pregunto, ¿los judíos religiosos y los que no son, los consideran a los mesiánicos también como judíos? Ellos no, digamos, depende, ¿no? Porque hay gente muy cerrada, tú sabes, sobre todo los ortodoxos, muchas veces por años nos han perseguido acá, hemos tenido situaciones difíciles, pero bueno, ya hoy día, gracias al Señor, estamos ya establecidos, la comunidad ya ha crecido, y damos gracias a Dios, ¿no? Que ya es otro tiempo que estamos viviendo gracias a Él. Contame un poco de esas situaciones difíciles. ¿Qué guerra les hicieron los ortodoxos? Bueno, al principio teníamos amenazas que nos iban a echar del país, que nos iban a quitar la ayuda de los chicos, y muchas así situaciones. Llamaban por teléfono, fueron a nuestro barrio a tocar timbre, en nuestro barrio a avisar que nosotros éramos misioneros, éramos personas peligrosas. Diferentes situaciones que hemos vivido. ¿Con violencia? Pero hubo acá iglesias donde sí entraron con violencia y rompieron puertas y rompieron toda la iglesia americana acá en Beersheba. Se hizo juicio, tuvimos 4 años de juicio con ellos. Y bueno, ya es una cosa que ya pasó hace años atrás. Gracias a Dios, el tiempo de hoy ya saben quiénes somos, saben dónde estamos. Ya estamos en tranquilidad, gracias a Dios, está todo bien. ¿Qué crees? ¿Que los ortodoxos los ven peor a ustedes? ¿Los ven peor a los reformistas? ¿Los ven peor a los que no creen en nada? ¿O los ven a todos como herejes? Ellos creen que ellos son los únicos que tienen la verdad. Es como que todos los demás estamos mal. Y defienden como que son la policía espiritual de este país. Que son los dueños. ¿Y vos te sentís israelí? Sí, totalmente. Yo en el tiempo de Jesús, también los enemigos de Jesús fueron los religiosos ortodoxos, ¿no? ¿Y cuándo comenzó a propagarse esto que muchos ven como un nuevo fenómeno de los judíos mesiánicos? Bueno, esto ya digamos, nosotros damos cuenta que va creciendo día a día. En estos últimos, 10 años, nosotros vemos cómo van creciendo, todas las congregaciones van creciendo.
casi todas las congregaciones nos reunimos, somos según la lengua, ¿no? Porque si el pastor es ruso, le acompañan los rusos, o americanos, o donde sea el pastor, son la gente que se junta por el lenguaje de uno, y vemos que todos los años vamos creciendo, cada vez hay más gente, porque también tenemos que ver que muchas veces los judíos también están casados no solamente con judíos, sino a veces están casados con personas que no son judías. Entonces hay gente que se quiere congregar o que cree en Jesús, y bueno, y se van añadiendo, día a día van añadiéndose al grupo. Uh-huh. Entonces el problema con los ortodoxos estaría ahí, que ellos no creen en el Mesías, dicen que está por venir, y ustedes creen que es Jesús. Así es. Así es. ¿Y sobre esto te gustaría agregar algo más que no te haya preguntado? No, solamente decirte que, bueno, que estamos, para nosotros es como un llamado de parte de Dios. El estar acá no fue fácil tomar la decisión de venir acá. Sabemos que, digamos, hay muchas profecías que podemos ver a Jesús como Mesías. Por ejemplo, una de las profecías habla de que Jesús iba a nacer en Belén. Hoy día Belén sabemos que es un territorio ocupado, y eso está escrito, ¿no? Que iba a salir de ahí. Entonces también dice que iba a venir un burrito y que iba a nacer de una madre virgen. Y bueno, hay muchas profecías que, digamos, Jesús cumplió, ¿no? Y también tenemos Isaías 53, donde habla de Yeshua como un sufriente, ¿no? Un Mesías sufriente. Entonces, tenemos muchas bases bíblicas para poder sostener que Jesús cumplió todas estas profecías, y nosotros creemos en Él. Y bueno, quiero dejar esto porque tal vez hay gente que nos está escuchando, o tal vez hay personas que están interesadas, y para nosotros quiero que sepa que hay un lugar donde se pueden congregar. Hay iglesias en todo el país, hay grupos. En Israel estás hablando. Dentro de todo Israel, sí. ¿Y tu congregación está en Beersheba? ¿Cuántos son? ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo es eso? En este momento somos aproximadamente 70 personas. Todos somos de hispanos, de hispanos de diferentes países. Pero nosotros nos reunimos los días jueves, digamos, nuestra reunión principal es los días jueves, por una cuestión de que tenemos transporte, pues la gente puede tranquilamente llegar y saber que se congrega. Pero también tenemos grupos, células, los días viernes. Hacemos el Shabbat, tenemos 4 grupos, células en nuestra ciudad. Así que hay gente que se acerca a las células primeramente, y después ya nos acompaña en los servicios. ¿Y ustedes tienen una iglesia internacional, así como la iglesia católica, la iglesia protestante? Exactamente, tenemos, digamos, estamos asociados con muchas iglesias desde afuera, que son amigos, que, digamos, tienen el mismo sentido y quieren bendecir al pueblo de Israel, y, bueno, se asocian con nosotros para poder hacer la obra aquí en Tierra Santa. Tú sabes que no es fácil, es un país muy costoso, hay muchas dificultades, pero bueno, ahí vamos, gracias por la ayuda del Señor. Ahí venimos avanzando día a día. ¿Y esas congregaciones son judías mesiánicas o también en comunidad con los evangelistas trabajan? Nosotros trabajamos junto con los evangelistas, no con judíos mesiánicos, y todos son evangelistas de afuera que aman Israel, aman esta tierra, y realmente son nuestros verdaderos amigos de Israel. Y por último, ¿vos estuviste en México cuando fue el terremoto? Estuve la semana pasada, llegué de México, sí, tuve 18 días por allá visitando congregaciones. Uh-huh. Y la verdad que fue una sorpresa, ¿no? Yo estuve ministrando en Puebla y después fui al DF, y de salir del DF me fui a León. Eso fue a la noche, salí viajando para León, y al mediodía salió un terremoto ahí justamente en Puebla y en el DF. Me salvé por cuestiones de horas. Bueno, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, Javier, y encantado. Por favor, Edgardo, gracias a ustedes por esta oportunidad de poder darnos a conocer, y queremos desearle lo mejor para ustedes también como radio y a todos los que nos están escuchando, que Dios les esté bendiciendo en gran manera, y la verdad que es una bendición para nosotros poder estar aquí en este medio. Gracias por la obra que están haciendo, el trabajo que lo hacen, y sigan adelante, les bendecimos. Muchas gracias, las puertas de la radio están abiertas para ustedes y para todos los que tengan lo que decir, sea quien sea y le pese a quien le pese. Muchas gracias, Edgardo. Saludo a tu familia, Dios te bendiga y estamos en contacto. Un abrazo grande. Shalom. Estás escuchando Cambalache
por eretzradio.com. Shalom Hanoch, esperando al Mesías. יושבים שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח, ידו בקור ויד כלבו, ענן סמיך בירוחם ממצמץ בשפתיו, יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו, משרד בצפון ארציאלי ועם יועץ, אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ, נוחת זמזם אומר תביא לנו קפה, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, שתיקה כללית, 5 אנשים מתוחים, הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים, השחור ליהודה, התה לארציאלי הבן, ירדנה יוצאת, עזרא לא מפסיק לעשן, הנה כי כן מתחלפת שעה בשעה, זקן ארציאלי יודע שהוא לא טעה, נוטף זרעה ומראים בקולו על הבן, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, פעמון הכניסה מנסה את דבשת המסגד, מקפיץ את ירוחם לדלת, חותך בעשן, ארציאלי הבן מסתכל על אביו מהצד, ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד, ויהודה אומר משהו בטח קרה, אומר לו ירוחם סתם לא שולחים משטרה, אומר השוטר הייתה תאונה ולכן המשיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, תאונה למי שואל ארציאלי הבן, תאונה למדינה עונה השוטר המסכן, הבורסה נפלה, אנשים קופצים מהגג, גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג, הכל אבוד, דוכרי עזרא דהן הקבלן, משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן, וירדנה היפה ממלמלת זה לא ייתכן, משיח לא יבוא, משיח גם לא יטלפן, דצמבר המזעקו כותרות בעיתון, ושר האוצר נתן במבט ראיון, הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם, מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם, האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול, ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכל, הולך למילואים, כן, וסופר את הכסף שאין, ומשיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, כן כן, משיח גם לא מטלפן,
Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región. Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Cae un cohete arrojado desde la Franja de Gaza. No hay víctimas. Los chiíes del Líbano comienzan a cuestionar el papel de Hezbollah, el partido chií pro-iraní del país. Así se equivocan quienes plantan. ¿Es hora de dejar de deforestar a Israel? La Corte Suprema de Justicia llamó a abolir la necesidad de que se necesite permiso para manifestar. Una mochilera israelí ha muerto en Nepal y 8 más resultaron heridos. Cae un cohete arrojado desde la Franja de Gaza. No hay víctimas. El domingo por la noche se ha escuchado una alerta de color rojo en el Consejo Regional Eshkol. El cohete cayó en un campo de cultivo muy cerca de la frontera. La última vez que habían arrojado un cohete desde Gaza fue en el mes de agosto. Tampoco aquella vez hubo que lamentar víctimas. Como respuesta, Tzahal atacó 2 posiciones de Hamas en Gaza. Los chiíes del Líbano comienzan a cuestionar el papel de Hezbollah, el partido chií pro-iraní del país. 60 personalidades de la etnia chií del Líbano se reunieron en un intento de cuestionar la dominancia de Hezbollah en el país de los cedros. Sabemos que habrá que pagar un precio por ello. Así se equivocan quienes plantan. ¿Es hora de dejar de deforestar a Israel? Según un informe de la Sociedad de la Defensa de la Naturaleza, la política del Fondo Nacional de Israel, Keren Kayemet LeIsrael, en las zonas de Tabor, el Golán y especialmente en el Negev, no es compatible con las condiciones naturales y por lo tanto dañó a los criaderos de animales. El matutino Haaretz se pregunta por qué el Fondo Nacional se guarda las cartas del planeamiento sin mostrarlas y acaso no se debería crear una autoridad de bosques pública alternativa. La Corte Suprema de Justicia llamó a abolir la necesidad de que se necesite permiso para manifestar. La policía refuta. Este paso podría generar violencia, como parte de su sentencia sobre la protesta en Petah Tikva. El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que es posible realizar manifestaciones a favor del Estado de Derecho sin tener permiso para ello. Una mochilera israelí ha muerto en Nepal y 8 más resultaron heridos. Se trata de Vered Avishar, de 26 años, del kibutz Ein Anatziv, sito en el norte de Israel. Vered falleció al volcar el jeep en el que paseaba por Annapurna, que es donde termina la cordillera del Himalaya en Nepal. Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Estás escuchando Cambalache,
por eretzradio.com. Tenemos una comunicación directa con Jon Iñárritu desde Cataluña. Buenas tardes, Edgardo. La situación en Cataluña es de calma, tranquilidad, si bien todo el mundo está a la expectativa, ya que mañana en el pleno que se celebrará en el Parlamento de Cataluña por la tarde se espera que pueda haber una declaración de independencia. Una declaración que también se espera sea simbólica y condicionada a que en el futuro se puedan dar otros pasos, incluso de bilateralidad y de diálogo y negociación con el Gobierno de Madrid, como así lo están reclamando varias autoridades internacionales y algunos estados en el mundo. Esto es, sería una declaración simbólica a la espera de que pudiera haber un arreglo entre las autoridades de Cataluña y las autoridades de Madrid para buscar, en base al principio democrático, una salida a lo que quiera la mayoría de la ciudadanía de Cataluña. Estás escuchando Cambalache por eretzradio.com. eretzradio.com. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. eretzradio.com. الليلة أني بعت متختمين لخسين تبعت شيل نسوين Gen Latino. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime, dime, dime si tú quieres. Gen israelí. אמרו לי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה בשעות הקטנות של הלילה Una mezcla perfecta. שאת כבר שלו Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región. En Cambalache, los deportes, mirando al Mundial 2018, en la voz de Sergio Levinsky. Son días agitados en la relación entre Cataluña y España, y en el fútbol las cosas no pueden ser diferentes. La primera consecuencia la vivió el defensor del Barça, Gerard Piqué, que siempre tuvo frases ligadas a la catalanidad, aunque en este caso nunca había ido más allá de su apoyo a que se votara el referéndum del domingo primero, que fue declarado ilegal por el gobierno español de Mariano Rajoy y que, según el gobierno catalán de Carles Puigdemont, tuvo 2 millones de votos. Piqué tuvo que soportar todo tipo de gritos e insultos al llegar a Alicante con la selección española, que consiguió ya el pasaje para el Mundial de Rusia al vencer a Albania 3-0, y anoche también lo hizo frente a Israel 1-0, aunque ya clasificada. Si bien el defensor del Barcelona trató siempre de tener un perfil bajo en los entrenamientos, en Alicante vivió momentos duros y además su compañero de saga y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se vio siempre apartado en otro sector del campo, practicando con otro grupo, y llegó a tuitear que declaraciones a favor del referéndum catalán como las de Piqué no ayudan a mitigar los silbidos de la gente con la selección española. Todo esto generó que por fin un Piqué que no quería hablar por la promocionada posible separación de la cantante colombiana Shakira tuviera que salir a aclarar que él nunca fue independentista, que quiere seguir jugando para la selección española y que con Ramos tiene tal amistad que le acaba de proponer ser socios en un negocio que sería la compra de la franquicia española de la norteamericana The Players Tribune, una red social para deportistas profesionales. Pero el golpe de mayor impacto de la semana lo acaba de dar el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Española, Javier Tebas Medrano, reconocido madridista, quien en una entrevista sostuvo que, por desgracia, sí ve una liga futura sin el Barcelona ni el Español, pero que en ese caso el torneo perdería un valor que costaría mucho recuperar. Tebas desveló que la clave para que el Barça y el Español sigan participando en la liga estará en la Federación Catalana, porque en caso de declararse la independencia, como podría ocurrir en las próximas horas, citaría de inmediato a los clubes catalanes que participan en primera y en segunda, es decir, Barcelona, Español y Girona de primera, y el Nàstic de Tarragona, el Reus y el Barcelona B de segunda. Y si ellos deciden apoyar la independencia, quedarían fuera de la competencia a no ser que quieran seguir, pero sin hacer caso a la FIFA, es decir,
que podrían continuar pero serían ilegales. Y en ese caso, los jugadores de los equipos catalanes, como por ejemplo Messi, Iniesta o el propio Piqué, quedarían en libertad de acción. El Barcelona ya tiene una experiencia en un caso muy parecido. En 1934, Luis Companys proclamó la independencia catalana en plena Segunda República Española un 6 de octubre. Companys proclamó un Estado catalán dentro de la república que presidía Niceto Alcalá Zamora, pero al día siguiente, cuando quiso entrar al Palacio de la Generalitat, fue detenido. Por ese entonces, el Barcelona jugaba en el anterior estadio de Les Corts, a pocos metros del Camp Nou y con capacidad para 25.000 personas. Salió penúltimo en el torneo español y perdió los dos clásicos ante Real Madrid, 4-0 en el viejo estadio de Chamartín y 2-1 en Les Corts. De nada sirvieron los 14 goles en 17 partidos de Martí Ventorrá. Ya para la temporada 34-35, mejoró cuando la Federación Española autorizó la contratación de 2 extranjeros por equipo y acabó sexto. En el estadio de Les Corts, muchos hinchas se acostumbraron a sentarse bien arriba, en el borde superior, para ver desde allí los partidos, y quedaban con media cola al aire que veían los transeúntes de la avenida Les Corts. De allí que a los hinchas del Barça también se los llama culés, independientes o no de España. Sergio Levinsky para Cambalache. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. Ynet, el portal del Yediot Aharonot, dice en su principal titular de etapa: arde California, 10 muertos y mucha gente fue evacuada de sus casas. Y nos cuentan que 14 incendios gigantescos en el norte de California generaron la muerte de decenas de personas y la evacuación de decenas de miles de residentes de sus casas. Es el mayor incendio que ha conocido este estado, dicen. La Casa Blanca: hay solamente una primera dama. Después que Ivana, la primera mujer de Trump, dijera que ella es la primera dama, en la Casa Blanca se apuraron a dejar las cosas claras en un comunicado extraordinario. Otro titular: menos mal que ha terminado. 0-1 para la selección de España frente a Israel en fútbol anoche. El director de 26 años que conmovió al público en el Festival de Cannes. Otro titular: Cantmir Balgor amalgamó en su película Gargantas quemadas de soldados. Es imposible reponerse de este tipo de películas. Pasamos a Israel Hayom, que hablan de la incitación a la violencia en una nota exclusiva de portada en el auditorio de la Lotería Nacional Israelí en El-Fahem, la ciudad árabe israelí. No hay límite para el caradurismo, dice Israel Hayom, y cuentan que en un acto de apoyo a Raed Salah, el líder del movimiento islámico Rama Norte de Israel, que ha sido declarado ilegal, que fue realizado en este auditorio construido con dinero del erario público israelí y que debería estar destinado a actividades públicas solamente. La lotería israelí sostuvo: no sabíamos nada, vemos como un hecho grave que se haya realizado este acto. La municipalidad de El-Fahem: este evento no guarda relación con el movimiento islámico. ¿De qué estamos hablando? Guardar distancia. Otra nota sobre las lluvias que empezaron a caer esta semana en Israel, la forma de conducir seguro bajo las inclemencias del tiempo. Otra nota de Israel Hayom: prohibir imágenes aéreas de las casas de funcionarios, entre ellas fotos aéreas que se publican en la red, a partir del asesinato de la familia Salomón en Neve Tzuf y de la fotografía publicada de la casa del ministro de Defensa Lieberman en el asentamiento de Nokdim. Otra nota de Israel Hayom: incendios gigantes en California, 10 muertos. Todos los diarios se hacen eco de los incendios gigantescos en California. Y por último, Israel Hayom nos cuenta sobre el festival Gal Gadot, la mujer maravilla israelí en los Estados Unidos, y dicen que el festival, porque están todos los programas importantes de televisión,
y de entretenimientos, como invitada, como protagonista. El festival hasta ahora es provechoso. Seguimos, Daniel. Sí, seguimos aquí firmes en Cambalache por Eretz Radio y les cuento, bueno, ya venimos informándolo hace unos días, que volvemos el día 15 de octubre, Yom Rishon, cuando todo vuelve, digamos, a sus costumbres habituales. Vamos a transmitir, por supuesto, de 7 a 8, como hacemos todos los días, y sus repeticiones a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Siempre estoy hablando de horario israelí. 10 a 11, les dije 7 a 8 de la mañana en vivo. 10 a 11 le sigue, obviamente, la repetición. Después, de nuevo, a las 13 de aquí, es decir, 13 a 14. Después, a las 17, de 17 a 18, y también a la noche para los rezagados de 23 a 12 de la noche. Ok, así que eso es todo. Nos despedimos entonces hasta el día 15, pero tenés... Sí, vamos a terminar con la lectura de los diarios. Por supuesto. Y, por supuesto, nos despedimos hasta el día 15, que es el próximo programa en vivo. Exacto, y para que nos extrañen un poquito. Claro, no viene nada mal. Bueno. Seguimos con la lectura de los diarios israelíes del día. El matutino Haaretz, en su principal nota de tapa, cuenta que Netanyahu dijo en un foro cerrado: los asmoneos, que fueron los sucesores de los macabeos, han sobrevivido 80 años. Debemos asegurarnos de que celebraremos los 100 de Israel. En un taller de Biblia que llevó a cabo en su residencia, dijo el primer ministro que Israel debe prepararse para enfrentar amenazas existenciales. Según sus palabras, no puede existir una vida judía sin el Tanaj. Es nuestra base principal y superior y la quieren aplastar. El país demora un permiso de residencia para una mujer golpeada, otro titular de tapa de la Haaretz, y sus hijos pueden ser entregados al padre golpeador. La mujer, originaria de la margen occidental, los territorios ocupados, y que reside en Israel desde hace 13 años, se ha escapado de su esposo israelí, que la maltrataba. Actualmente, ella está en un refugio de protección a mujeres golpeadas, junto con sus 2 hijos, pero el próximo mes se verá obligada a abandonarlo y sin un permiso oficial no podrá permanecer en Israel. Otra nota del Haaretz, también sobre los incendios en California, 10 muertos. El Jerusalem Post. El ex jefe de la inteligencia israelí, Amos Yadlin, a Trump: no abandones ahora el acuerdo con Irán, porque aumentará la presión. Y los vamos a dejar, ahora sí, definitivamente hasta el domingo, con una pausa, que es una poesía de el viejo Mario Benedetti, y que dice así: de vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo sin la fruición cotidiana, examinar el pasado, rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Esto ha sido todo por hoy. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Mañana, de 7 a 8, y en el 2000 también, que nos volveremos a encontrar en Cambalache por eretzradio.com. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Cambalache.